A leer nuevamente las palabras que ya leímos hace unos minutos para recordarlas. Están en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Capítulo 19. Son los versos del 8 al 10. Hechos 19, del 8 al 10. Y así dice la palabra de nuestro Dios. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ese es el texto que tenemos en esta mañana. En este momento, el apóstol Pablo se encuentra en Éfeso. Eso es lo que nos dice Hechos 19. El apóstol está en Éfeso y aquí vemos que Pablo entró en una sinagoga. Para los que no lo sepan, una sinagoga, voy a dar una explicación un poco simple, pero viene a ser una iglesia, entre comillas, no es una iglesia, pero viene a ser una iglesia de los judíos, de los hebreos, ¿vale? Repito, es una explicación muy simple, inexacta, pero nos ayuda a hacernos una idea. Una sinagoga es la asamblea de reunión de la tradición judía o hebrea. Y vemos que Pablo, habló con valentía, nos dice la palabra concretamente, que habló con valentía durante 3 meses, convenciendo a la gente, explicándole a la gente acerca del reino de Dios, acerca de Jesucristo, ¿se entiende, no? Esto lo vemos en el verso 8. El versículo 8 dice, y entrando Pablo en la sinagoga, en la sinagoga. No es la primera ni la segunda vez que Pablo entra en una sinagoga. Casi cada vez que vemos Hechos, le vemos entrando en una sinagoga, ¿no? De los judíos. Habló con denuedo por espacio de 3 meses. Habló con denuedo. Denuedo significa valentía. Es una palabra que tenemos que recordar. Por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Persuadir significa convencer, hacer creer a alguien, darle argumentos para que crea. Por eso cuando decimos estoy persuadido, lo que quiere decir es que estoy convencido, ¿no? Ese es el significado de esa palabra. Entonces vemos a Pablo predicando ahí en esa sinagoga acerca del reino de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de la gente en esa sinagoga? Pues que algunos no creyeron y se endurecieron de corazón. ¿Y qué hizo Pablo cuando estas personas se endurecieron? Pues se apartó de ellos y siguió hablando en otro lugar. Se nos dice que cambió de lugar y fue a una escuela, un colegio, básicamente, dice aquí, de Tirano, y esta persona no es que fuera tirana, sino que era su nombre, Tirano, con T mayúscula. Y se ve que era como un lugar más neutral que una sinagoga. Es como si yo estuviera o alguien estuviera en esta iglesia y nos vamos a un club display, a una sala, ¿no? a una sala de hotel más neutral. Esto es un poco lo que pasó. Aquí lo dice el verso 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo,
Ahí está la gente que se endureció de corazón cuando escuchó la predicación de Pablo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, ahora veremos qué significa eso, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Y qué pasa después? Pues que en ese lugar, en esa escuela, sigue enseñando y discutiendo Pablo acerca del reino de Dios por 2 años, ni más ni menos. 2 años, es un periodo largo de tiempo. De manera que mucha gente oyó la palabra de Dios. Muchas personas en esa región fueron expuestas y escucharon la palabra de Dios. Según dice el verso 10, dice aquí, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ahí está el apóstol siendo constante en la enseñanza, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos resaltar de estos 3 versículos? Pues yo creo que una primera cosa que podemos resaltar es que es necesario hablar la palabra de Dios con valentía, porque esto es lo que hizo el apóstol. Fijaos que dice el texto aquí en el verso 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo. Habló con denuedo. Y hemos dicho lo que significa denuedo. Denuedo significa valor, significa coraje, significa agallas. No ser un cobardica que estamos ahí, no, valiente. Pablo tenía una actitud de valentía, y eso es lo que tiene que tener un misionero. Un misionero cobarde no puede ser misionero, ¿no? Sería una contradicción de términos. Y sabéis, hermanos, que esta palabra denuedo y palabras semejantes que significan lo mismo, valentía, coraje, ánimo, ganas, determinación, ese tipo de lenguaje, curiosamente, aparece en el Nuevo Testamento alrededor de 30 veces. Alrededor de 30 veces, que son muchas. ¿Y qué nos está diciendo esto? ¿Qué nos está diciendo? Pues que hace falta valor para ser cristiano. Y existe un problema en la iglesia cristiana de cobardía, de acomodamiento, de no hacer lo que Dios nos manda, ¿no? Que es salir y predicar. Y por lo tanto, si la palabra denuedo aparece 30 veces en el Nuevo Testamento solamente, en el Antiguo también aparece, es porque necesitamos ser valientes. Los cristianos debemos ser valientes. Es un término clave utilizado frecuentemente en el libro de los Hechos, especialmente. De todas esas veces que la palabra valentía aparece en el Nuevo Testamento, mayormente aparece en Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué pensáis que aparece tanto en Hechos? ¿Por qué creéis que es una palabra tan presente en Hechos de los Apóstoles? Porque Hechos de los Apóstoles nos narra el principio de la Iglesia y el principio de las misiones. Es en Hechos de los Apóstoles donde vemos a Pablo plantando iglesias, predicando el Evangelio, los primeros discípulos haciendo obra nueva. Por eso, el mayor número de veces que aparece la palabra valentía es en Hechos, porque es ahí cuando nace la obra de Dios. Entonces, necesariamente las palabras cobardía y valentía forman parte de nuestra vida cristiana y forman parte de la obra de Dios.
Entonces, no podemos aspirar a ser creyentes, no podemos aspirar a abrir iglesias si no tenemos valor, ¿no? También vemos que la iglesia pide valor. Son los discípulos que piden oración por valor. Porque está bien, vamos a ser honestos, todos tenemos miedo, todos, del primero al último. No hay nadie que sea valiente en esta sala. A todos nos da cosa, a todos nos da temor hablar de Cristo, a todos nos da corte hablarle al otro, ¿qué me dirán? Todos somos temerosos, pero no somos llamados a quedarnos en el temor. Somos llamados a ser valientes. Entonces, si no tenemos valentía, lo que tenemos que hacer es pedírsela a Dios. Esta debería ser una de nuestras oraciones frecuentes. Señor, danos denuedo, danos valentía para que yo pueda ser un testigo fiel de ti. Entonces, esta es la primera realidad. Es necesario hablar la palabra de Dios con valentía. Dice aquí, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, con determinación. Es lo que nosotros necesitamos pedir a Dios y practicar. En segundo lugar, una cosa muy curiosa que vemos en este texto es que es necesario hablar la palabra de Dios más de una vez. Más de una vez. O sea, la predicación de la ha de ser continua. Aquí vemos nos vamos a dar cuenta de que hay una idea de persistencia en enseñar la palabra y recibir la palabra constantemente. Es necesario hablar la palabra de Dios más de una vez. ¿Cuántas veces habló Pablo la palabra de Dios? ¿Cuántas veces predicó a Cristo en la sinagoga? Pues no sabemos las veces, pero sí sabemos los meses. Porque dice aquí la palabra de Dios, versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Estuvo 3 meses frecuentando la sinagoga y hablando con la gente durante 3 meses. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que para ser impactado por la palabra de Dios, para ser cambiado por la palabra de Dios, necesitamos exponernos a la palabra de Dios. No es flor de un día, no es de la noche a la mañana. Necesitamos escuchar la Biblia, leer la Biblia. Es necesario que vengas también a este lugar o a otra iglesia bíblica donde enseñen la Biblia y te expongas a la palabra de Dios. ¿Por qué habla de 3 meses? Después también se nos dice que estuvo 2 años en el otro lugar. ¿Por qué? ¿No hubiera bastado decir, bueno, predicó la palabra allí? Pero no fue suficiente. Había que detallar que estuvo 2 meses allí. Los creyentes debemos ser constantes en la enseñanza. Una de las cosas que distingue a la fe cristiana es que es una fe que necesita ser recordada una y otra vez. Necesitamos repetir las cosas una y otra vez. Necesitamos escuchar la palabra una y otra vez. Y eso es lo que cambia nuestra vida. Sabéis, hermanos, la palabra de Dios tiene poder, pero también necesita tiempo para que nosotros vayamos
aprendiendo poquito a poco. Yo no tengo ningún mérito ni quiero señalarme en absoluto para nada, pero una de las cosas que aprecio es que yo he tenido en la iglesia grandes maestros. Recuerdo con mucho cariño al pastor Andrés Birch en la iglesia del Rafal. Y yo recuerdo cómo él nos explicaba la Biblia y estábamos ahí por la tarde, los domingos por la tarde, escuchando su predicación, y una predicación, y otra predicación, y otra exposición, y otro domingo, y otro domingo, y otro domingo. Y yo reflexiono y digo, si algo quedó en mi corazón de todas estas predicaciones, es la pasión por el Evangelio de Cristo. Amén. Qué gran tesoro nos transmitió el pastor Andrés para que atesorásemos el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que nos toca transmitir, ¿verdad?, a los hermanos de hoy y a las generaciones futuras, repitiéndoles una y otra vez, Cristo, Cristo, Cristo. Y eso requiere tiempo, ¿no? Atesorar a Cristo requiere tiempo. Pero el Señor va obrando en nosotros. Mientras vamos escuchando la palabra de Dios, Él nos va corrigiendo, Él nos va enseñando. Aprendemos un poquito aquí, aprendemos un poquito allá, pero eso no se hace de la noche a la mañana. Se requieren meses, se requieren años. Por eso, hermano, sé constante, exponte, ponte delante de la palabra de Dios para que Dios te vaya moldeando. Entonces, es necesario hablar la palabra de Dios más de una vez. A veces evangelizamos y solo tenemos la oportunidad de decir un par de palabras a la gente, ¿no? Por eso yo digo, hermanos, cojamos el teléfono para que podamos seguir hablando a la gente la palabra de Dios, para que puedan seguir exponiéndose a la palabra de Dios. Entonces hemos de ser constantes. Y otra cosa que vemos aquí también es que es necesario convencer a la gente. Y esto vuelvo a decirlo una vez más, me vuelvo a repetir, pero como estoy diciendo que hay que repetir las cosas, pues no pasa nada. Entonces tenemos que convencer a la gente acerca del reino de Dios, porque aquí dice que Pablo hizo eso. Dice que él la pasó esos 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, ¿no? Tengamos en cuenta, una vez más, que discutir no significa pelear. Discutir no significa pelear. De hecho, en el inglés, la palabra discutir no significa lo mismo que en español. Cuando nosotros entendemos, oímos la palabra discutir, creemos que significa gritar en casa y tirarse la olla, pero eso no es discutir. En inglés, discuss es simplemente comentar, hablar, analizar, argumentar. No nos vendría mal aplicar eso en casa también, ¿verdad?, en lugar de pelearnos. Pero es necesario no solamente discutir acerca de la palabra, argumentar, razonar, también es necesario convencer, porque es lo que Pablo hacía, discutiendo y, dice aquí, persuadiendo acerca del reino de Dios. Y yo creo, y lo digo por mí, si algo nos falta es esa capacidad de persuasión, esa manera de tener un impacto en la gente y tratar de convencerles. Claro que sí, hay que tratar de convencerles, ¿no? Es una parte del evangelismo. Pablo lo hacía constantemente, él estaba argumentando siempre, tratando de convencer a la gente. Y siempre lo decimos, el que convence es el Espíritu, el que convence es Dios, pero lo hace a través
de personas como nosotros. Entonces, las dos cosas son verdad. Es Dios quien convence, pero Él nos usa a nosotros para convencer a la gente. Entonces, no hay que decir, yo no te quiero convencer. Hay que decir, te quiero convencer. Y hemos de aprender a argumentar y charlar con la gente, ¿no? Seguimos. Es necesario hablar la palabra más de una vez. Es necesario convencer a la gente acerca del reino de Dios. Y lo que vemos aquí es la respuesta de la gente en esa sinagoga. ¿Cómo respondieron algunos? Pues no respondieron de una manera muy buena y no muy diferente a lo que hoy observamos también. Aquí hubo una respuesta de endurecimiento, incredulidad, incluso blasfemia, ¿no? Endurecimiento, incredulidad y blasfemia. Y esto no es nada nuevo, ya se vio en el Antiguo Testamento, se ve en el Nuevo Testamento y lo vemos a nuestro alrededor. La gente, cuando escucha la palabra de Dios, algunos de ellos se endurecen, son incrédulos y blasfeman, hablan mal, insultan a nuestro Dios. Y esto lo vemos aquí en el versículo 9. Dice, pero endureciéndose algunos. Endureciéndose algunos. ¿Qué significa endurecerse? Significa que cuando escuchas la palabra de Dios, esa persona se pone rabiosa, no quiere, y cuanto más le hablas, más enfadada está. Así son los seres humanos de malos, así son de viles, así somos de despreciables, que endurecemos el corazón ante la buena palabra de Dios. El hombre natural no conoce las cosas de Dios y es enemigo de Dios. Y aquí vemos un ejemplo, se endurecían, rabiosos contra Dios. Así son, así somos, así éramos, espero. Así éramos hasta que el Señor emblandeció nuestro corazón para recibir la palabra con mansedumbre y con gusto. Pero hasta que Dios no cambia nuestro corazón, somos duros, somos incrédulos, incluso blasfemamos, ¿no? Dice aquí, endureciéndose algunos y no creyendo, ahí está la incredulidad, maldiciendo el camino delante de la multitud. Ahí está la blasfemia. ¿Qué hacían estos algunos? Maldijeron el camino. En vuestras Biblias la palabra camino aparece en mayúscula, ¿no? Entonces hay algo que explicar aquí. No es que hubiera un camino, no es que hubiera un camino delante de la gente, sino que estas personas maldecían el camino con mayúscula. El camino, los del camino, era una expresión para referirse a los cristianos. Se les conocía como aquellos del camino, ¿no? ¿De qué camino? Pues del camino de Cristo, del camino de Dios. Y se les conocía como los del camino. Y por eso se dice aquí que maldecían el camino delante de la multitud. En otras palabras, maldecían a Dios, no querían saber nada de Dios, blasfemaban. Por cierto, esa palabra camino nos enseña lo que es la vida cristiana, ¿no? La vida cristiana es un caminar, es algo que se vive, es algo constante, es algo que tenemos que vivir. La vida cristiana no es de boca, la vida cristiana no es de domingo, no es de un rato, es un camino, es el camino.
Lo que significa es que si tú eres creyente, tienes que serlo todos los días, de lunes a lunes, porque seguir a Cristo es seguir un camino, Amén. el camino. Pero esta gente odiaba a los del camino, ¿no? Blasfemaban. ¿Qué significa eso? Pues hablaban mal de Dios, insultaban a Dios, lo mismo que hoy muchas veces vemos tristemente a nuestro alrededor. Entonces, vaya panorama, ¿no? Pablo predicando, Pablo siendo constante, Pablo luchando como un guerrero para hablar de Dios. ¿Y qué es lo que recibe? Endurecimiento, incredulidad y blasfemia. Cualquiera diría, vaya ánimos, ¿no? ¿A quién le anima este panorama? Tú esperas que todo el mundo te tire flores y que todo el mundo te diga, ¡ay, qué interesante este mensaje! Y lo único que recibes es endurecimiento, incredulidad y blasfemia. Pero ¿sabes qué, hermano? El mensaje de hoy es un mensaje de ánimo, porque Pablo no lo tenía más fácil que nosotros, ni nosotros lo tenemos hoy más fácil que Pablo. Porque lo que Pablo se acostumbró a recibir fue endurecimiento, incredulidad y blasfemia. Pero ¿sabéis qué hizo él? Continuó hasta la muerte, predicando el nombre del Señor. Y nosotros somos tentados a tirar la toalla, ¿no? Recibimos endurecimiento, blasfemia, incredulidad y decimos, ¿para qué, Señor? ¿Para qué seguir? Pero no hemos de pensar así. Hemos de seguir el ejemplo de Pablo. ¿Qué hizo Pablo entonces? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros cuando alguien se endurece enfrente de nosotros? Esto lo habéis vivido muchas veces, ¿no? Alguien de tu familia, un amigo, alguien de la calle, que se endurece, es incrédulo, incluso insulta a Dios. Y tú ves eso. ¿Qué hay que hacer? Pues la Biblia nos enseña qué debemos hacer en estas situaciones. Es algo muy práctico para nosotros esto. ¿Cómo debemos reaccionar ante corazones endurecidos y incrédulos y blasfemos? ¿Qué debemos hacer nosotros? Pues bien, lo primero que debemos hacer, nuestra respuesta, la respuesta bíblica al endurecimiento, a la incredulidad y a la blasfemia reiterada, evidente y persistente, es apartarnos. ¡Apartarnos! No vamos a perder más tiempo con esta gente. Es lo que Pablo hizo aquí, hermanos. No vamos a perder nuestro tiempo con blasfemos. Les hemos predicado, no lo quieres, insultas a Dios, quieres seguir tu camino, pues que te vaya bien. Ya está. ¿Dónde vemos esto? No lo digo yo. No es que yo quiera que la iglesia sea una iglesia falta de amor. Debemos amar a la gente. Pero llega un punto que hay que dejar a la gente con lo que quiere. Dice aquí, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos. Se apartó Pablo de ellos. Y no solo Pablo, sus discípulos también. ¿Y qué hizo Pablo además? Y separó a los discípulos. Entonces Pablo dijo, adiós muy buenas. A los discípulos se los llevó también. Esto fue lo que hizo.
Se apartó. Se apartó. Entonces, hermanos, aquí hay un principio muy importante que lo vemos reflejado de otras maneras también en la Escritura. El Señor Jesucristo fue tierno y comprensivo con los sencillos y humildes de corazón. Amén. Al corazón sencillo y humilde, dale amor, cercanía, comprensión, paciencia. Pero al soberbio, ¿sabéis qué hace Dios con los soberbios? Los resiste. Los resiste. Entonces, cuando nosotros encontramos a alguien que no nos quiere, me refiero en términos espirituales, no vamos a estar rogándole a nadie, hermanos. ¿Sabéis lo que dijo el Señor Jesucristo cuando una multitud se fue de Él? Se marchó después de escuchar su sermón. ¿Sabéis qué le dijo a los discípulos? ¿Sabéis qué les dijo? ¿Acaso vosotros también os queréis ir? Vaya marketing, ¿no? Para captar seguidores. ¿Vemos al Señor Jesucristo rogándole a la gente? ¡No te vayas! ¡No te vayas! No. Él dijo, ¿vosotros también os queréis ir? Hay un equilibrio aquí. Nosotros queremos amar a la gente y debemos ser tiernos y debemos ser amorosos, como el Señor Jesús es. Pero si alguien viene con soberbia y nos desprecia y nos cierra la puerta, nosotros vamos a sacudir el polvo de la suela de nuestros pies y nos vamos a ir a otro lugar. El Señor no necesita seguidores, no necesita limosnas, no es un vendedor que está rogando. ¿Vosotros también os queréis ir? Ios. Entonces, hermanos, ante el endurecimiento y la incredulidad, por supuesto, debemos tener compasión de la gente, pero debemos dejarles. Ya está. Que la gente, el Señor hace eso, ¿no? Deja a la gente que siga lo que ha decidido escoger. Tú decides irte de la iglesia, tú decides dejar al Señor. Ese es tu camino. Oraremos, estaremos tristes, pero no le vamos a rogar a nadie nada, ¿verdad? Entonces, hemos de saber esto, tenemos que apartarnos de aquellos que nos rechazan. ¿Y dónde fue Pablo? Pues fue a otro lugar. Dice aquí que se fue a otro sitio a enseñar, ¿no? Él dijo, bueno, este es el panorama, hay algunos endurecidos, hay algunos que nos insultan, pues se acabó. Nos vamos a otro sitio donde haya mejor respuesta. Y ahí fue a la escuela de este hombre llamado Tirano, ¿no? Dice aquí, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Por cierto, esto es un buen consejo para el evangelismo. Cuando nos encontramos a alguien
endurecido. No perdamos el tiempo, hermanos. Pasemos a otra persona. No perdamos el tiempo. Entonces, se fue a otro lugar, y lo que nos enseña la Biblia es que si hay personas que no nos escuchan, es mejor ir a otras. Ya está. ¿Para qué invertir tiempo en alguien que no quiere saber? Es que solo quiere discutir y que por qué el origen del mal, y si Dios es bueno, por qué hay guerras, y por todo. Y las preguntas de siempre, que lo único que intentan es, no quieren saber nada de Dios, ya está. Pasemos a otro. Entonces, si hay personas que no nos escuchan, es mejor dedicar nuestro tiempo a personas que sí lo hacen. Aquí dice el versículo 9, y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Aquí hay algo muy importante, y es la constancia en la enseñanza. Volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Pero fijaos que dice aquí que Pablo, en este otro lugar, en la escuela de este Tirano, dice aquí que discutía cada día. Todos los días se dedicaba a hablar con la gente. Su vida era hablar con la gente acerca de Dios, acerca de Cristo. Dice aquí, discutiendo cada día. Cada día. Qué exagerado, ¿no? ¿No es muy exagerado? Así debiéramos ser nosotros. Cada día deberíamos hablar del Señor. En el camino, al trabajo, con los amigos, tomando un café, encontrándonos con la gente, en el colegio, cada día en la escuela. No es una exageración. Esa es nuestra vida, ¿no? Nuestra vida es hablar a los demás acerca del Señor Jesús. Y aparte de esta constancia, también vemos que estuvo un buen tiempo allí. Esto me llamó mucho la atención, porque cuando pensamos en el apóstol Pablo, pensamos en él como un misionero itinerante, ¿no? Iba de aquí para allá, estaba un momento aquí, viajaba para allá, iba a otra iglesia, pero la realidad es que aquí estuvo 2 años. Dice que discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, así continuó por espacio de 2 años. 2 años enseñando, 2 años predicando. ¿Qué nos transmite esto? ¿Qué impresión te da esto? Exacto, el ministerio cristiano requiere constancia, requiere tiempo, requiere perseverancia. Y los pastores especialmente tienen que ser constantes. Y un domingo más, y otro jueves más, y un domingo más, y otro jueves más, y otro año más. Así es como funciona el ministerio cristiano y la vida cristiana. Es una carrera de fondo. Necesitamos cristianos
si me permitís decirlo, de maratón, ¿no? Hay algunos creyentes que son de 100 metros lisos. Llegan a la iglesia y gloria a Dios y aleluya, y a los 6 meses ya no están. La emoción y Cristo y se comen el mundo. ¿Y dónde están? Se cansaron con los 100 metros. Pero el cristiano verdadero persevera hasta el final. Amén. Poquito a poco, ¿no? Poquito a poco, con paciencia, con perseverancia, con lucha, pero con constancia. Así debemos ser nosotros como creyentes. Hermanos, necesitamos miembros sólidos, cristianos de verdad, que no que se comprometan con nuestra iglesia no es el punto, que se comprometan con el Señor a una carrera de fondo, que no tiren la toalla, que sean constantes, que perseveren hasta el fin, que podamos confiar en ellos. ¿Eres un cristiano con el que podamos contar? Hay cristianos con los que no puedes contar, porque no sabes con qué te van a salir mañana. Hoy están aquí, pero mañana ya no podemos contar con ellos. Es verdad que nuestra iglesia tiene sus cosas. No estamos diciendo que no tengamos culpa de muchas cosas. Claro que tenemos culpa de muchas cosas. Pero el punto que quiero hacer, hermano, es que el que sigue a Cristo persevera y no vuelve atrás. Vamos a acabar. Hemos enfatizado esta constancia. Por cierto, orad por los pastores. Orad por los pastores. Acabamos. La importancia de dar a conocer de manera constante el nombre de Jesús. Dice aquí que así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y aquí hay una palabra muy importante: Jesús. ¿Qué hizo Pablo? Pues en 2 años y 3 meses, Jesús, 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 Jesús y Jesús. Amén. Regó Asia de Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Jesús, Jesús, Jesús y Jesús. Así es. La importancia de predicar a Cristo. Y tuvo un impacto, sí que tuvo un impacto. Dice aquí que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Esto es algo bastante interesante. No es que todos recibieran la palabra, pero todos oyeron la palabra. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que sembrar
la palabra. Y perdonadme que use el ejemplo de la Plaza España, pero yo estoy convencido que lo que tenemos que hacer es estar ahí constantemente, o donde sea, o aquí delante, o donde queramos, predicando a Jesús y a Jesús. Nos hagan caso, no nos hagan caso, pero que toda Mallorca escuche el nombre de Jesús. Hagámoslo. La importancia de predicar a Cristo. Esto también es importante, ¿no? Porque es curioso que diga, oyeron la palabra del Señor Jesús. No dice, oyeron la palabra de Dios, sino que dice, oyeron la palabra del Señor Jesús. Porque Pablo era cristocéntrico. Ese era su mensaje. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, no desviarnos. Podemos entrar en otros temas, está bien, pero siempre mantengamos el nombre del Señor Jesús. Entonces nos despedimos en esta mañana, hermanos. Es necesario hablar de Dios con valentía. Pidamos a Dios valentía, hermanos. Que no haya ningún cobarde entre nosotros. Que seamos una iglesia valiente. Que le pidamos al Señor valentía si no la tenemos. Él nos la dará. Segundo lugar, tenemos que hablar más de una vez, ¿no? Tenemos que insistir, tenemos que conversar, tenemos que crear una relación con la gente, tenemos que tener amigos. Esto lo vuelvo a decir, ¿cuántos amigos tenemos fuera de la iglesia? Necesitamos gente y ser constantes con esas personas, exponerlas a la palabra. Es necesario convencer a la gente. Tenemos que convencer a la gente. ¿Qué vamos a recibir de algunos? Endurecimiento, incredulidad y blasfemia. Tenemos que estar listos para eso, pero no nos tenemos que desanimar. Ya sabemos que va a ser así. ¿Qué tenemos que hacer? Es que así es, hermana. Vosotros que habéis seguido Hechos por estos meses, ¿no os asombra la perseverancia del apóstol? Es que es tremendo. Le rechazaron desde el primer día, le pegaron, le azotaron, le medio muerto, y R que R, es que no paraba. Qué tremendo ejemplo de perseverancia y de constancia. ¿Y cómo se siente uno cuando te rechazan? Te sientes mal. Te sientes tonto. Te sientes despreciado, ¿no? Pero ¿sabéis quién se sintió así? Nuestro Señor. ¿Acaso nosotros no sufriremos lo mismo? El cristiano es alguien que está dispuesto a sufrir el desprecio del Señor Jesús. Dichosos, bienaventurados los que son rechazados, burlados por causa del nombre del Hijo de Dios. ¡Wow, Pablo! ¿Imagináis a Pablo diciendo, me rindo? Estoy cansado ya. No, de ninguna manera. Vamos en el nombre del Señor. Gloria a Dios por este hermano. Ante el endurecimiento, la incredulidad y la blasfemia,
¿qué haremos? Nos iremos a otro lado. Nos iremos a otro lado. Si hay personas que no nos escuchan, Dios tratará con ellas. Mejor vayamos a las ovejas que oyen la voz del pastor. La importancia de la constancia en la enseñanza y en el evangelismo, ¿no? Tiene que haber constancia de parte de los pastores. No pueden tirar la toalla. El que pone la mano en el arado no mira atrás. Pero los hermanos de la iglesia tampoco miran atrás. Han de ser constantes, han de ser firmes. No es un día sí y otro día no, tienen que ser confiables. Somos soldados, ¿no? ¿Te imaginas un soldado que va a la guerra y se presenta cuando le da la gana? Bueno, este sale pero rápido. Un soldado tiene que ser confiable, ¿no? Estamos en la guerra, hermanos. Tenemos que poder confiar en ti, en esta guerra. No aparezco un día y me presento 6 meses después. ¿Cómo estamos? Pero hermano, estamos en la guerra. ¿Cómo que viene 6 meses después? Estamos luchando. Podemos confiar en ti. Podemos confiar en ti. Necesitamos soldados de valor en la obra, valientes, constantes, perseverantes hasta el fin. La importancia de predicar a Cristo. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Vamos a